Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre las bases institucionales del nuevo régimen político y los conflictos sociales. Pero para empezar daré una introducción del tema. Con la Revolución Mexicana y el levantamiento armado de las masas campesinas, obreras y populares, trajo y puso en mesa una lucha de clases por el poder no solo político, sino que del Estado, marcando nuestro país y territorio hasta nuestros días. Y por otro lado, esta lucha revolucionaria dio como vencedores a los movimientos campesinos, pues con la derrota, más bien con el asesinato de Emiliano Zapata y con la derrota de Villa, los Dorados de Villa dio una derrota definitiva a los movimientos campesinos, específicamente en el ámbito político. Y además los movimientos campesinos fueron incapaces de establecer y plantearse los problemas del Estado-Nación. A esto se le llama la revolución pasiva. Bueno, dicho esto, ahora sí, pasando a la década de los 20, la década de los 20 en México inició con una nueva etapa, la institucionalización, la creación de nuevas instituciones estatales. No solo esto, sino que también se puso en marcha un proyecto de desarrollo económico para el país, con todos los estragos que trajo la revolución armada en el territorio. Entonces tenemos a Venustiano Carranza en el poder, que pronto iba a dejar el poder y pensaba dejar en su lugar a Ignacio Bonillas. Pero como oposición a Carranza tenemos a Álvaro Obregón, que era apoyado por el Partido Liberal Constitucionalista. Aparte de esto, Carranza quería seguir manteniendo un gobierno civil, por lo que decidió crear el Partido Nacional Democrático. Álvaro Obregón era el más fuerte de sus opositores, ya que tanto Pablo Gómez como Bonillas no tenían el suficiente apoyo de los adversarios al gobierno de Carranza, como lo eran grupos de generales de Sonora. Aparte de esto, tenemos que Adolfo de la Huerta también estaba inconforme con el gobierno de Carranza, por lo que decidió crear y publicar lo que sería conocido como el Plan de Agua Prieta. Dicho esto, podemos darnos cuenta y decir que tenemos un México en la década de los 20 que acababa de terminar una crisis armada y una crisis social, con grandes problemas, no solo por una falta de fortalecimiento político y social, sino con grandes consecuencias, miles de muertes que dejó la revolución al paso del territorio y que marcó toda una nación. Por ende tenemos un país con una aspiración a fortalecer no solo sus partes políticas, sino también un fortalecimiento en las instituciones, una creación y fortalecimiento de las instituciones y en el ámbito social. ¿Cómo fue el mandato de Álvaro Obregón? Álvaro Obregón se convirtió en presidente constitucional de México el 1 de diciembre de 1920. Una vez en la presidencia, Obregón dio un decidido impulso a la reforma agraria expropiando latifundios y tierras mal cultivadas, las cuales repartió entre campesinos en pequeñas propiedades. Apoyó y subvencionó las organizaciones obreras como la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, y la Confederación General Trabajadora, CGT. En el aspecto educativo, creó la Secretaría de Educación Pública junto con José Vasconcelos como secretario, considerado el creador de la nueva filosofía de la educación mexicana. Impulsó la educación rural, la educación secundaria, la educación técnica y la enseñanza industrial y comercial, además de promover la alfabetización de la población adulta a través de las misiones culturales. En aspectos políticos, el gobierno de Álvaro Obregón firmó los tratados de Bucareli junto al gobierno de Estados Unidos, los cuales garantizaban los intereses y prioridades de Estados Unidos en México, propiedades de estadounidenses radicados en México y propiedades de compañías petroleras. Dichos tratados abordaban básicamente dos aspectos. El primer aspecto era que el gobierno norteamericano pedía la indemnización de las expropiaciones de propiedades de estadounidenses radicados en México. Y el segundo aspecto era que se crearía una comisión mixta para revisar todas las reclamaciones de estadounidenses que hubieran sufrido daños y perjuicios
y validar aquellas que resultaran legítimas para obligar al gobierno mexicano a otorgar las indemnizaciones correspondientes. Pero, sin embargo, todos los tratados de Bucareli no fueron aprobados por los congresos de ninguno de los dos países y por lo tanto los gobiernos posteriores no los reconocieron. En el ámbito cultural, se creó la red de bibliotecas públicas y se fomentó la creación de murales en espacios públicos, dando inicio al muralismo mexicano, a través del cual se rescataban los valores y la cultura indígena. Hola, mi nombre es Iker Iceta y voy a hablar sobre el periodo presidencial de Álvaro Obregón. Para entenderlo hay que remontarnos a su proceso electoral, que para esas elecciones el presidente de la República, Venustiano Carranza, impulsó la candidatura del ex embajador de México en Estados Unidos, Ignacio Bonilla, pues consideraba sumamente necesario eliminar de una vez el imperante militarismo en la política, como según llegó a declarar, ningún militar sería presidente de la República. Dicha candidatura molestó severamente a los partidarios de Obregón, quien buscaba ser candidato a la presidencia. Este conflicto se desencadenó con la Revolución de Agua Prieta, impulsada por varios jefes militares fieles a Obregón, y culminó con el asesinato de Carranza en su intento de refugiarse en Veracruz, puesto que la toma de la capital por los obregonistas era inminente. Después de una junta de gobierno, se designó a Adolfo de la Huerta como presidente sustituto, quien convocó elecciones en las que triunfó Obregón. Finalmente, de la Huerta le cedió el poder pacíficamente. Obregón se convirtió en presidente constitucional de México a la medianoche del 1 de diciembre de 1920. Durante su mandato intentó concluir el proceso de pacificación nacional que inició de la Huerta y comenzó la repartición de tierra a los campesinos del Estado de México y Morelos, como parte de su proyecto de reforma social. En el ámbito de la educación, José Vasconcelos era un intelectual mexicano que fue ministro de Instrucción Pública en el gobierno de Roque González Garza, presidente convencionista. Al triunfar Carranza en la Guerra Civil, se exilió en Idaho, Estados Unidos, pero volvió en 1920 para dirigir la Universidad Nacional, nombrado por Obregón. Además, Obregón decidió restituir al antiguo Ministerio de Instrucción Pública, que fue suprimido por Carranza en 1918, y en esta nueva institución renació con el nombre de Secretaría de Educación Pública, quien también sería dirigida por Vasconcelos y creada en 1921. Desde esta plaza, Vasconcelos efectuó su plan de fundación de escuelas rurales, formación de nuevos maestros y edición de clásicos de la literatura, como la Divina Comedia y otras obras de autores como Platón. Además, Vasconcelos impulsó las escuelas de arte y oficios, donde enseñaban a estas disciplinas a los jóvenes y en ocasiones también a los adultos. También promocionó a los artistas plásticos y les otorgó espacios para realizar sus obras, como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En el ámbito de la política interna, Obregón intentó mantener el control y equilibrio de las fuerzas públicas imperentes en el país, principalmente el ejército. Por ello concedió amnistía a Francisco Villa y a Saturnino Cedillo a cambio de rendirse y colaborar con la estabilidad del país. Les otorgó tierras producto del reparto agrario. Otra de las preocupaciones del gobierno fue obtener el reconocimiento de los Estados Unidos, y cuando Obregón fue elegido, las cámaras de comercio de las ciudades de Nogales y Tucson enviaron representantes a la toma de protesta en la Ciudad de México, y como muestra de gratitud, Obregón les regaló un zarape con la imagen de George Washington bordada en él. Esa relación entre comerciantes de Arizona y Sonora había sido construida años atrás durante la Revolución por parte del mismo Obregón y Plutarco Elías Calles. Dicha relación binacional entre México y Estados Unidos era importante, ya que en caso de una nueva revuelta armada en su contra, Obregón debería usar el apoyo de Estados Unidos, que capitalizó a inicios de 1923 con el Tratado de Bucareli. Sin embargo, tuvo que hacer ciertas concesiones con Estados Unidos, sobre todo en materia agraria y del petróleo, ya que en la política nacionalista del artículo 27 constitucional afectaba los intereses de las compañías extranjeras en México. Otro de los hechos importantes durante su gobierno fue la rebelión de Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta, convencido por algunos de sus partidarios, lanzó su candidatura a la presidencia de la República para el gobierno 24-28.
contando con el apoyo del Partido Liberal, pero Obregón apoyaba a Calles, lo que provocó una rebelión denominada de la Huertista que inició a finales de 1923. Todos los personajes en el escenario político que podían dar batalla a Obregón habían muerto, como Lucio Blanco y Villa, el primero en 1922 y Villa en el 23, asesinado en Parral, Chihuahua. Los de la Huertistas fueron derrotados y su líder salió expatriado a Panamá en 1924, mismo año en que Calles fue electo presidente. Yo les voy a hablar del Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta fue proclamado el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Fue proclamado por el general Plutarco Elías Calles y el gobernador de aquellos entonces de Sonora, Adolfo de la Huerta. Este plan desconocía el gobierno de Venustiano Carranza, que era el presidente de aquellos entonces. Las razones son problemas políticos, además de que Venustiano Carranza estaba apoyando una candidatura de un embajador de México y en Estados Unidos llamado Ignacio Bonilla. Esto despertó muchos enojos en los sonorenses y pues fue clave a que se creara este plan. El plan está constituido de 4 considerados y de 17 artículos, entre los que destacan el cese del ejercicio del poder ejecutivo de los presidentes, la constitución de un nuevo ejército constitucionalista liberal y la proclamación de un presidente provisional, el cual se iba a cargar de las elecciones para pues llevar un mejor orden. Como ya lo había mencionado, pues este plan, el objetivo es desconocer totalmente al presidente Venustiano Carranza. Cuando Venustiano Carranza se da cuenta de esto, decide salir del país, salir de la capital e irse a Veracruz. Cuando llega a Veracruz es interceptado y pues fue asesinado. Se podría decir que esto fue un triunfo y cumplió con el objetivo del plan de Agua Prieta, porque pues desapareció Venustiano Carranza del poder. Esto dejó un puesto vacío, el cual pues tenía que ocupar un presidente. En ese proceso hubo un presidente provisional, el cual se encargó de esta transición de presidente a presidente. El 5 de septiembre de ese año, Álvaro Obregón se consolida como el nuevo presidente de México y pues posteriormente México entra en una calma y pues obviamente entra en un nuevo régimen que era el de Álvaro Obregón. Yo voy a hablar sobre el Grupo Sonorense. Después de la rebelión de Agua Prieta, llegó al poder el llamado Grupo Sonorense, o también conocido como Grupo Sonora, el cual apoyó a Álvaro Obregón, quien le dio a su gobierno un toque distinto, ya que este tenía una gran relación con las masas, además de gran prestigio político y militar, que lo llevaban a convertirse en un gran caudillo populista. El proyecto económico de los sonorenses está influido más que nada en su visión de la realidad antes de la revolución, además de que tanto Obregón como Calles eran pequeños empresarios, por lo que les interesaba establecer un régimen económico que favorecía a los particulares, pero sin dejar de lado al país. Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles formaron parte de la generación de sonorenses que iniciaron el movimiento antirreeleccionista, además de que formaron parte del Grupo Sonorense, el cual nació formalmente a finales de 1919. El Grupo Sonora estuvo formado también por miembros de la clase media, cuyos privilegios políticos y tranquilidad económica bajó durante el Porfiriato. Cuando Obregón asumió el poder, llegó con él el Grupo Sonorense. Su proyecto económico buscaba, como ya lo dije, establecer un régimen que favorecía a los particulares, pero también acabar con el latifundio, desarrollar la mediana propiedad agrícola, controlar la inversión extranjera en el área de los recursos naturales, sobre todo el minero y el petrolero, sin excluir el capital extranjero, además de encontrar solución a problemas económicos que debido a la destrucción eran múltiples y complejos.
Entre estos problemas se encontraban el atraso en las vías de comunicación, la quiebra de la minería y de la industria petrolera. Álvaro Obregón y el grupo sonorense se proponían acelerar el desarrollo económico del país mediante el impulso de las fuerzas de producción que se alcanzaron durante el Porfiriato, es decir, tomar estas fuerzas de producción que produjo el Porfiriato para desarrollar aún más el país. El establecimiento en las condiciones de acumulación y del desarrollo capitalista en el país requerían, por supuesto, una reorganización en las condiciones de explotación de los trabajadores. Esto por la nueva implantación de México en la División Internacional del Trabajo, es decir, reglamentar las condiciones de compra y venta de la mercancía, de la fuerza de trabajo y de las relaciones que tenían el Estado, la clase obrera y los capitalistas. Esto no solo ayudaría al país, sino que también haría que los trabajadores no trabajaran tanto como lo hacían durante la época del Porfiriato. La movilización de los obreros mexicanos durante 1906 y la victoria en la Revolución de Rusia de octubre de 1917 pusieron en Obregón y en general en los intelectuales del Grupo Sonora la conciencia del proyecto del proletariado, y con esto la conciencia sobre su propio objetivo y la necesidad de impulsar una restauración para lograr este objetivo. Fue así que Obregón se unió a los intereses de la naciente burguesía y inició un proceso de restauración, el cual fue llamado Revolución Pasiva, para utilizar al proletariado en provecho de su propio proyecto económico y político para por esta vía desarrollar todo su potencial. Los sonorenses sintieron la necesidad de realizar una nueva revolución, una revolución de un nuevo tipo. Esta, como ya lo dije, fue la revolución pasiva, que les permitiera imponer en el interior de la sociedad política y de la sociedad civil el control de las organizaciones sindicales. Esta nueva relación de fuerzas dieron en las demandas económicas y políticas de los obreros para obtener su aprobación y así consolidar totalmente su poder. Los mecanismos utilizados por el Grupo Sonora en su proyecto de dominación fueron múltiples, como lo fue la institucionalización, de lo cual hablará más adelante mi compañero, además de la represión abierta o selectiva de los movimientos o líderes independientes de la clase obrera, entre muchos otros. Gracias. Yo les voy a presentar los movimientos que surgieron en este entonces. El primer movimiento que vemos es el movimiento obrero. Este estaba controlado por la Confederación Regional Obrera Mexicana, que pues estaba liderado por Luis Napoleón Morones. Al mismo tiempo de surgen otras organizaciones, pero estas buscaban disentir a la Confederación y pues apoyaban a los huelguistas ferrocarrileros, textileros y tranviarios. Al mismo tiempo que surge el movimiento obrero, surge otro movimiento que fue al que se le conoce como el movimiento inquilinario de Veracruz. Este abarca de 1922 a 1927 y, como en su nombre lo dice, pues se originó en Veracruz, en una vecindad en el barrio de La Huarca. En este vecindario vivían varios tipos de trabajadores, ya sean como jornaleros, textileros, obreros, músicos y entre otros trabajos, ¿no? Y pues el descontento en esta vivienda se da porque las rentas llegan a ser excesivas y muy costosas y las condiciones en las que estaban la vivienda físicamente no eran como apropiadas para ellos. Entonces, Herón Prual fue el que inició y lideralizó este movimiento. Este se caracteriza porque debido a que las rentas eran muy costosas, se dejan de pagar hasta que se cumplan los reclamos y las protestas de los huelguistas. Mientras tanto, pues no se pagaba la renta. Tras ser constantes con estas protestas y estas huelgas, los inquilinos logran hacer una ley y una legislación que pues trataba como de protegerlos, pero esta solo aplicaba para viviendas que eran de bajos precios o que eran muy pequeñas, que eran de lugares con pocos cuartos o que eran de lugares reducidos. Esta legislación se le llamó como Ley del Inquilinato de Veracruz. A esta se la
lanzó el 10 de septiembre de 1937 y pues esta buscaba la protección de los inquilinos, que era como la protección de bienes y que no se hicieran juicios por la falta de la paga de renta. Tras esto, un punto importante que no se dice siempre es que este movimiento se llevó a cabo y se logró gracias a que la mayoría en el movimiento activo fueron mujeres, y pues en algunas partes otros historiadores cuentan como que fue gracias a que los políticos estaban como beneficiados con eso, pero en realidad se ve porque gracias a que la gran mayoría de estas huelgas y de estas protestas fue porque la ocuparon las mujeres. Después de esto, para celebrar de cierta forma esta legislación y esta lucha por los 100 años, se hace un comité y una confederación en la Ciudad de México. Mi nombre es Edwin y les voy a hablar sobre los conflictos externos. En el plano internacional, la política del gobierno cardenista se desenvolvió en un ambiente tenso, lleno de agresiones por parte de las potencias fascistas que originaron la Segunda Guerra Mundial. El gobierno norteamericano, presidido por Franklin D. Roosevelt, seguía la política del buen vecino, pretendiendo alejarse de las presiones y las intervenciones directas en la política de los países latinoamericanos, pero todo esto sin renunciar al control de la región. También buscaba una mayor vinculación regional mediante el panamericanismo, el cual es un movimiento para mejorar las relaciones con los países americanos. Los principios que animaron a la Cancillería mexicana fueron la autodeterminación de las naciones y la condena a las agresiones fascistas. Sobre el primer punto, se obtuvo la aprobación de este principio en la Conferencia Panamericana, celebrada en 1936 en Buenos Aires, donde se estableció que ningún Estado podía intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de otro, y que en caso de conflicto deberían realizarse consultas bilaterales. Por lo que le toca al otro aspecto, el gobierno cardenista condenó en la Sociedad de las Naciones la invasión emprendida por el fascismo italiano en contra de Etiopía. Votó a favor de las sanciones económicas contra Italia y se opuso a que se levantaran dichas sanciones. También condenó al gobierno nazi de Alemania cuando se anexó a Austria y cuando invadió a Polonia, provocando la Guerra Mundial. En el caso de la Guerra Civil Española, condenó la participación de Alemania e Italia a favor de los rebeldes en contra del gobierno republicano español y pidió apoyo internacional para este en la Sociedad de las Naciones, aduciendo que la República era víctima de una intervención extranjera, mientras que las potencias europeas y Estados Unidos se defendían de la República con el pretexto de neutralidad y no intervención. México apoyó la idea abiertamente. Incluso fue uno de los pocos países que le vendieron armas a la República Española. Cuando se consumó el triunfo de la Falange y la derrota de la República, Cárdenas abrió generosamente las puertas del país a los refugiados españoles. El asilo a León Trotsky, dirigente de la Revolución Rusa de 1917, provocó críticas al gobierno de Cárdenas por parte de las fuerzas de izquierda, entre otros por Lombardo Toledo y el Partido Comunista. Pero Cárdenas se mantuvo firme con su decisión de asilar. El conjunto de la actividad internacional del gobierno cardenista prestigió a México, fortaleció su soberanía y propició manifestaciones de apoyo en distintos países latinoamericanos. Todo esto cuando se decretó la expropiación petrolera. También, con la expropiación petrolera, culminaron las reformas cardenistas, y a partir de estos actos, los pasos del gobierno fueron cada vez más cautelosos y tendientes a estabilizar la situación y preparar una sucesión presidencial. Hola, muy buenos días. Soy Vargas Muñoz Cristian Eduardo y yo les hablaré de algunas instituciones que se formaron de 1920 a 1940. Para empezar, vamos a hablar del PNR, Partido Nacional Republicano. Este fue creado por Plutarco Elías Calles el 4 de marzo de 1929, después de la muerte de Álvaro Obregón. Este partido surgió con la unión de diversos movimientos regionales que introdujo cambios en el sistema político mexicano, como la regularidad
polarización de movimientos políticos que pretendían la presidencia del país. Este movimiento termina el 30 de marzo de 1938. Ahora hablaremos del CTM, Confederación de Trabajadores en México. Este movimiento fue creado el 26 de marzo de 1936. Este movimiento fue creado por varias personas, pero su principal creador fue Vicente Toledo. Su creación fue debido a los trabajadores, debido a que los obreros sufrían mucho maltrato. Un claro ejemplo eran las 16 horas que algunos obreros tenían que cumplir para comer. Esto sumándole que no tenían seguro. Si les pasaba algo, nadie iba a ver por ellos. Otra cosa por la que también fue creada fue para liberarse del imperialismo extranjero y para independizar su economía. La SEP, Secretaría de Educación Pública, fue creada el 3 de octubre de 1921. Sus creadores y fundadores fueron José Vasconcelos y Álvaro Obregón. Su propósito es crear una educación de calidad en la modalidad que se requiera y en el lugar donde lo demande. Lo que este movimiento quiere es que cada mexicano tenga estudios modernos y de calidad. Este movimiento quiere que desarrollen sus destrezas, formen sus valores y adquieran conocimientos de forma gratuita e igualitaria. Banco de México. Este fue creado el 1 de septiembre de 1925 por Plutarco Elías Calles. El Banco de México fue creado para preservar la moneda nacional, así como mejorar el bienestar de la población mexicana por medio de préstamos. La población mexicana no se adaptó también al principio con los billetes, que prefirió estar llevando oro, plata, diamantes, cosas así, intercambiándolos. Eso hizo que se devaluara mucho la moneda y perdiera gran sentido de valor.